Imagina por un momento que todo aquello con lo que luchas, cada miedo, cada duda sobre ti mismo, no es simplemente un obstáculo a superar, sino un mapa que te guía hacia tu verdadero propósito. Piénsalo bien. Y si la clave para entender quién eres y lo que estás destinado a hacer se encuentra precisamente en esas partes de ti que has intentado ignorar, reprimir o negar. Hoy exploraremos uno de los conceptos más transformadores en el campo de la psicología y la filosofía, la teoría de la sombra de Carl Jung. Pero esto no se trata solo de teoría o ideas abstractas. Se trata de descubrir verdades profundas que pueden cambiar tu vida. Al final de este viaje, no solo comprenderás qué es tu sombra, sino que descubrirás cómo en ella se esconde el secreto de tu propósito, tu potencial y tu libertad. La revelación final que abordaremos puede ser quizá la más poderosa y transformadora de todas. Carl Jung, pionero de la psicología profunda, creía que la sombra es la parte inconsciente de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Está compuesta por todos aquellos rasgos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o vergonzosos. Y sin embargo, paradójicamente, esa misma sombra contiene las semillas de nuestras mayores fortalezas y el plano para una vida plena. Piénsalo de nuevo. ¿Cuántas veces evitamos ciertos pensamientos o comportamientos porque nos incomodan? ¿Cuántas veces juzgamos a otros por rasgos que, en secreto, también reconocemos en nosotros mismos? Si alguna vez te has sorprendido reaccionando con intensidad ante las acciones de otra persona, es muy probable que hayan tocado una parte de tu propia sombra. Jung escribió una vez: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. La sombra no se trata solo de oscuridad, se trata de potencial. Es la energía que enterramos porque sentimos miedo o vergüenza de enfrentarla. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay partes de ti que intentas mantener ocultas, incluso de ti mismo? Tal vez sea el miedo al fracaso, una rabia profunda, una envidia persistente. Quizás sea una pasión o un deseo que te has convencido de que es impráctico o inadecuado. Y si estos aspectos no fueran defectos a eliminar, sino mensajes que esperan ser comprendidos, Jung creía que al confrontar nuestra sombra podemos integrarla en nuestra conciencia, dando paso a lo que él llamó individuación, el proceso de volvernos completos. No es un camino fácil, requiere valentía, honestidad y una disposición a adentrarse en lo desconocido. Pero las recompensas son inconmensurables. La individuación, según Jung, es el viaje hacia descubrir quién eres realmente, más allá de la máscara que muestras al mundo. Un ser auténtico y completo, que abarca tanto la luz como la sombra. Él sostenía que nuestro mayor crecimiento no proviene de rechazar nuestra sombra, sino de abrazarla. Piensa en esto. Todo héroe en la mitología enfrenta un momento de confrontación con su propia oscuridad. Piensa en Hércules, que no solo combatía monstruos externos, sino que también debía enfrentar su propia furia y debilidades. O en Luke Skywalker en Star Wars, quien tuvo que confrontar la oscuridad dentro de sí antes de convertirse en un verdadero Jedi. Estas historias reflejan nuestro propio viaje psicológico. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás listo para mirar las partes de ti que has estado evitando y preguntarles, ¿qué intentas enseñarme? La filosofía de Jung nos enseña que la sombra no es un enemigo, sino una guía. Nos habla a través de los sueños, los miedos e incluso nuestras relaciones. ¿Alguna vez has tenido un sueño recurrente o sentido una atracción inexplicable hacia una idea o persona?
Tal vez sean señales de tu sombra tratando de comunicarse contigo. El proceso de trabajar con tu sombra comienza con la conciencia. Presta atención a las emociones y reacciones que sientas desproporcionadas o intensas. Muchas veces estas son pistas de aspectos de ti mismo que has reprimido. El siguiente paso es la aceptación. Esto no significa actuar sobre cada impulso o dejarse llevar por cualquier deseo, sino reconocer esas partes de ti sin juicio y comprender su función en tu vida. Imagina lo liberador que sería dejar de temer a tus defectos y, en cambio, verlos como herramientas para crecer. Piensa en cuán más auténtico y confiado podrías volverte si abrazaras tu ser completo. En las siguientes secciones profundizaremos en cómo puedes identificar e integrar tu sombra. Exploraremos pasos prácticos para transformar lo que percibes como oscuridad en luz y cómo esta integración puede guiarte hacia tu propósito de vida. Y recuerda, la revelación más profunda aún está por venir. Sigamos este viaje hacia las profundidades de tu mundo interior y descubramos el extraordinario potencial que reside en ti. Vamos a sumergirnos aún más en el misterioso mundo de la sombra y desentrañar cómo comprender este aspecto oculto de ti puede desbloquear no solo tu propósito, sino también una profunda paz interior. La sombra se manifiesta de muchas maneras. Puede aparecer en nuestros hábitos, en nuestras relaciones y sobre todo en nuestras reacciones. ¿Alguna vez has tenido una explosión emocional y luego te has preguntado por qué reaccionaste con tanta intensidad? Ese momento en que la emoción supera las razones, muchas veces la sombra revelándose. Pero ¿por qué la sombra tiene tanto poder sobre nosotros? Jung creía que esto se debía a su naturaleza inconsciente. Cuanto más negamos o reprimimos un aspecto de nosotros, más poder gana. Es como intentar mantener una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más fuerza haces, con más violencia resurge. Ahora piensa en esto. Si pudieras sacar esa parte oculta a la superficie y entender su origen, ¿cuánto más control tendrías sobre tu vida? ¿Cuánto más libre te sentirías? Uno de los ejemplos más impactantes del trabajo con la sombra es el de la proyección. Jung sostenía que cuando rechazamos partes de nosotros mismos, solemos ver esos rasgos en los demás, intensificando nuestras reacciones hacia ellos. Por ejemplo, si luchas con sentimientos de inferioridad, podrías criticar a quienes parecen seguros de sí mismos o despreciar a quienes destacan en áreas donde tú te sientes inseguro. Esto no es una simple curiosidad psicológica, es un espejo. El mundo nos refleja aquellas partes de nosotros que aún no hemos reconocido. Jung lo decía así: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Haz una pausa para reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida que te provoca una fuerte reacción emocional? Puede ser un colega, un amigo o incluso un familiar. En lugar de enfocarte en su comportamiento, pregúntate: ¿qué revela esta reacción sobre mí? ¿Qué parte de mi sombra estoy proyectando en esta persona? Esto no se trata de culparse, sino de descubrirse. Cada proyección es una oportunidad para recuperar una parte de ti y llevarla a la luz de la consciencia. Llevemos este concepto aún más lejos, explorando cómo la sombra se relaciona con nuestro propósito. A menudo, las partes de nosotros que reprimimos están estrechamente ligadas a nuestros dones y pasiones más auténticos. Por ejemplo, alguien que reprime su creatividad por miedo al fracaso puede encontrar su verdadera vocación al atreverse a abrazar ese lado oculto. Jung creía que el propósito no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo que se descubre en nuestro interior. Se trata de alinearse con el yo auténtico, ese que incluye tanto la luz como la sombra.
En sus propias palabras, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero, ¿cómo iniciamos este proceso de alineación? Comienza con la autoindagación. Hazte preguntas que desafíen tus creencias sobre quién eres. ¿Qué es lo que más temo de mí mismo? ¿Qué me han dicho que es inaceptable en mí? ¿Qué pasiones o sueños he abandonado por parecer poco prácticos o indignos? Escríbelos, reflexiona sobre ellos. Puede que te sorprenda lo que emerge cuando le das voz a tu sombra. Otra herramienta poderosa para trabajar con la sombra es la escritura. El propio Jung llevaba diarios extensos que usaba para explorar su mente inconsciente. Con frecuencia, animaba a sus pacientes a anotar sus sueños, ya que los sueños son una vía directa hacia el inconsciente. En ellos, la sombra suele aparecer en forma simbólica, como una persona, un animal o incluso un evento. Presta atención a los temas o símbolos recurrentes y pregúntate, ¿qué mensaje podría estar tratando de transmitirme mi inconsciente? Ahora, consideremos el poder transformador de integrar la sombra. Imagina a un pintor que se niega a usar colores oscuros. Sus cuadros pueden ser bonitos, pero les faltará profundidad y contraste. Cuando abrazamos nuestra sombra, nos volvemos como un artista que utiliza toda la gama de colores, claros y oscuros, para crear una obra maestra. Integrar no significa actuar sobre cada impulso oscuro, ni dejar que la sombra domine nuestra vida. Significa comprender y aceptar esos aspectos como parte de nuestra humanidad. Esta aceptación cultiva la compasión, no solo hacia uno mismo, sino también hacia los demás. Empiezas a ver que todos llevan una sombra, y esta experiencia compartida nos conecta en un nivel profundo. El camino para abrazar tu sombra no es un evento puntual, es un proceso de toda la vida. Requiere paciencia, coraje y compromiso con el crecimiento personal, pero los frutos son inmensos. Claridad sobre tu propósito, una paz interior más profunda y la capacidad de vivir con autenticidad. Y aquí hay una idea clave. Tu propósito no se trata solo de ti. Jung creía que nuestra individuación contribuye al inconsciente colectivo, ese depósito compartido de la experiencia humana. Cuando enfrentas tu sombra y te alineas con tu verdadero ser, no solo transformas tu vida, sino que también inspiras y elevas a quienes te rodean. En la próxima sección exploraremos pasos prácticos para integrar tu sombra en la vida cotidiana. Hablaremos de cómo abrazar este lado oculto puede conducir a relaciones más sanas, mayor creatividad y una vida verdaderamente alineada con quién eres. La verdad más profunda aún está por revelarse. Quédate con nosotros mientras descubrimos la revelación final sobre tu sombra y cómo contiene la clave de tu destino. A medida que profundizamos en la filosofía junguiana, enfoquémonos ahora en cómo aplicar los conocimientos del trabajo con la sombra en la vida diaria. Comprender tu sombra es un comienzo poderoso, pero la verdadera transformación ocurre a través de la integración. Esta es el puente entre la conciencia y la acción, donde comienzas a entretejer tus aspectos ocultos en el tejido de tu ser. 1. De los primeros pasos en este proceso es practicar la honestidad radical contigo mismo. Se trata de mirarte sin filtros ni excusas. Requiere coraje admitir, sí, siento celos, o sí, a veces juzgo a otros injustamente. Pero aquí está la clave. La honestidad consigo mismo no es juicio, es conciencia. Piénsalo como limpiar una habitación desordenada. No puedes organizar ni aprovechar el espacio hasta que reconoces el desorden. De la misma manera, no puedes integrar tu sombra hasta que reconoces su presencia. Una forma práctica de comenzar esta práctica es prestando atención a tus disparadores emocionales.
La próxima vez que sientas una reacción fuerte, ya sea ira, miedo o incluso admiración excesiva, detente y pregúntate, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Qué revela esta situación sobre mí? ¿Hay una parte de mí que estoy proyectando en esta persona o situación? Por ejemplo, si te irrita alguien que parece demasiado seguro de sí mismo, considera si esta irritación proviene de una parte de ti que se siente insegura, o tal vez su confianza te recuerda un rasgo que has reprimido, tu propio deseo de brillar. Este proceso de autoindagación puede resultar incómodo al principio. Es tentador refugiarse en la culpa o en la defensa, pero recuerda, el objetivo no es criticarte, sino comprenderte. Cada disparador es una puerta a una mayor conciencia de ti mismo. Una vez identificados los aspectos de tu sombra, el siguiente paso es el diálogo. Jung solía alentar a sus pacientes a entablar un diálogo con su sombra como si fuera una entidad separada. Puede sonar inusual, pero es una forma de externalizar y comprender estas partes ocultas. Imagina que estás sentado frente a tu sombra y le haces preguntas. ¿Por qué te sientes así? ¿De qué estás intentando protegerme? ¿Qué necesitas de mí para sentirte reconocido? Este diálogo puede hacerse escribiendo, meditando o visualizando. El objetivo es crear un espacio donde tu sombra se sienta vista y escuchada. Recuerda, tu sombra no es tu enemiga. Es una parte de ti que, a su manera imperfecta, ha intentado protegerte o guiarte. Para muchos, este proceso lleva a revelaciones sorprendentes. Puede que descubras que un miedo que llevas desde hace años proviene de una experiencia en la infancia, o que un rasgo que has reprimido es, en realidad, una fortaleza esperando a ser liberada. Ahora exploremos cómo esta integración impacta tus relaciones. La sombra no solo influye en tu mundo interior, también moldea la forma en que te relacionas con los demás. Muchas veces, los aspectos no resueltos de tu sombra se manifiestan como conflictos o tensiones en las relaciones. ¿Alguna vez te has encontrado chocando repetidamente con alguien por el mismo motivo? ¿O has notado patrones en tus vínculos, como atraer siempre el mismo tipo de pareja o enfrentar desafíos similares? Estos patrones pueden ser pistas sobre dinámicas de sombra no resueltas. Jung creía que las relaciones actúan como espejos que reflejan nuestro inconsciente. Cuando alguien te activa emocionalmente, a menudo es porque encarna un rasgo o comportamiento que resuena con tu propia sombra. Al volverte consciente de esta dinámica, puedes transformar el conflicto en crecimiento. En lugar de culpar o resentirte con la otra persona, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación sobre mí? Este cambio de perspectiva no solo profundiza tu autoconocimiento, sino que también cultiva compasión y comprensión. Llevemos esta idea más allá. ¿Cómo puede abrazar tu sombra potenciar tu creatividad y tu propósito? Jung sostenía que la sombra no es solo un depósito de aspectos negativos, también es la fuente de un potencial sin explotar. La energía que usas para reprimir tu sombra puede redirigirse hacia la creación. Por ejemplo, una ira reprimida puede convertirse en motor para el activismo o el cambio social. Un deseo oculto de atención puede alimentar la expresión artística o la oratoria. Cuando integras tu sombra, recuperas la energía que antes usabas para esconderla y puedes canalizarla hacia aquello que realmente resuena con tu ser auténtico. Piensa en algunos de los más grandes artistas, escritores y líderes de la historia. Su obra suele reflejar un profundo encuentro con sus propias sombras. Las pinturas de Frida Kahlo, por ejemplo, están llenas de emoción cruda y una honestidad feroz sobre el dolor y la identidad. Martin Luther King Jr. canalizó su ira ante la injusticia en un movimiento que transformó el mundo. El propio Jung veía la creatividad como un camino hacia la individuación. Creía que al participar en actividades creativas,
ya sea mediante el arte, la escritura o incluso la resolución de problemas, accedemos a partes de nuestro inconsciente, incluida la sombra. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Hay pasiones o proyectos que has dejado de lado porque parecían demasiado arriesgados o te hacían sentir vulnerable? ¿Y si esas fueran precisamente las expresiones más auténticas de tu ser, esperando ser reveladas? A medida que comienzas a integrar tu sombra, notarás un cambio. Rasgos y emociones que antes parecían abrumadores o vergonzosos se transforman en fuentes de fortaleza y sabiduría. Empiezas a vivir con más autenticidad, confianza y propósito. En la próxima y última sección, revelaremos la verdad más profunda sobre tu sombra y cómo abrazarla puede llevarte a una transformación profunda, no solo para ti, sino también para el mundo que te rodea. Quédate con nosotros mientras descubrimos el último y más poderoso hallazgo que unirá todo lo que exploramos hasta ahora y te mostrará el camino hacia tu mayor potencial. Al llegar al final de este viaje, hagamos una pausa para reflexionar sobre la magnitud de lo que hemos descubierto. La sombra, esa parte oculta y muchas veces temida de nosotros mismos, no es una maldición que debamos soportar. Es un regalo esperando ser abierto. Contiene la clave de nuestra autenticidad, nuestra creatividad y, en última instancia, de nuestro propósito. Pero, ¿qué significa realmente abrazar tu sombra? ¿Y cómo puede este acto de integración transformar no solo tu mundo interior, sino también la manera en que te relacionas con la vida? Para responder a estas preguntas, debemos enfrentar una verdad que Jung enfatizaba con frecuencia. No podemos alcanzar la totalidad rechazando partes de nosotros mismos. La plenitud nace de la unidad, de llevar todos los aspectos de nuestro ser hacia la armonía. Jung dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta es la esencia del trabajo con la sombra. No negar la oscuridad, sino comprenderla, apropiarse de ella y utilizarla como combustible para tu crecimiento. ¿Y cómo hacemos consciente esa oscuridad? Una manera poderosa es a través de la vulnerabilidad. Cuando reconoces abiertamente tus miedos, inseguridades y defectos, les quitas el poder de controlarte. La vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza, es la valentía de decir, esto soy y soy suficiente. Piensa en tus relaciones. ¿Cuántas veces nos ponemos máscaras, mostrando solo las partes de nosotros que creemos que otros aceptarán? Este hábito, aunque comprensible, crea una barrera entre nosotros y la conexión genuina. Al abrazar tu sombra, te das permiso para presentarte de forma completa, permitiendo que los demás te vean y te amen tal como eres. Este tipo de autenticidad es magnética, atrae, inspira confianza y fomenta vínculos más profundos y significativos. Y no se trata solo de relaciones personales, sino del impacto que puedes tener en el mundo. Cuando integras tu sombra, dejas de estar en guerra contigo mismo. Esa paz interior se irradia hacia afuera, influyendo en cómo enfrentas los desafíos, las oportunidades y tu propósito. Te conviertes en alguien que opera desde la totalidad, no desde la fragmentación. Miremos el propósito desde esta perspectiva. Muchas personas pasan la vida buscando un sentido, creyendo que es algo externo que debe ser encontrado. Pero Jung nos enseña que el propósito surge desde adentro. Es el resultado natural de alinearte con tu verdadero ser, incluida tu sombra. Piénsalo, tu propósito no es solo lo que haces, sino quién eres. Es la combinación única de tus fortalezas, pasiones e incluso tus luchas que moldea la manera en que contribuyes al mundo. La sombra es una parte esencial de esta ecuación. No es un obstáculo para tu propósito,
es una guía. Por ejemplo, alguien que ha luchado con sentimientos de no ser digno puede encontrar su propósito ayudando a otros a reconocer su propio valor. Alguien que ha sentido rabia o frustración puede canalizar esa energía para crear justicia o transformación social. Tus heridas pueden convertirse en tu sabiduría. Y ahora llegamos a la comprensión más profunda de todas. Jung creía que integrar la sombra no solo transforma al individuo, tiene el poder de transformar a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando enfrentas tu propia oscuridad, te vuelves más compasivo, más comprensivo, más empático. Reconoces que tus luchas no son solo tuyas, sino parte de una experiencia humana compartida. Imagina un mundo donde más personas abrazaran sus sombras. En lugar de proyectar sus miedos e inseguridades en los demás, los reconocerían, los sanarían y crecerían a partir de ellos. Los conflictos disminuirían, la comprensión aumentaría y la humanidad se acercaría a una verdadera iluminación colectiva. Este es el verdadero poder del trabajo con la sombra. No se trata solo de mejorar uno mismo, se trata de contribuir a un mundo más consciente, más conectado, más compasivo. Así, al concluir te dejo con un desafío. Mira hacia adentro, no solo hacia las partes de ti que te enorgullecen, sino también hacia aquellas que has escondido. Pregúntate, ¿qué intenta enseñarme mi sombra? ¿Cómo puedo utilizar esas lecciones para vivir de forma más auténtica? ¿Qué pasos puedo dar hoy para comenzar este viaje de integración? Recuerda, este no es un proceso que se hace una sola vez, es un camino para toda la vida. Pero cada paso que das te acerca más a la persona que estás destinado a ser, una persona con profundidad, propósito y totalidad. Y ahora te invito a compartir tus pensamientos, tus reflexiones, tus preguntas. ¿Qué te ha revelado esta exploración de la sombra? ¿Qué ha resonado contigo de manera más profunda? Tus palabras podrían inspirar a alguien más a dar el primer paso en su propio viaje. Esto no es el final, es el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que abrazas todo lo que eres y caminas con valentía hacia la vida que siempre has estado destinado a vivir. Gracias por acompañarme en este viaje. Que encuentres coraje, sabiduría y paz mientras sigues explorando las profundidades de tu ser.